Bienvenidos a la serie La Tierra Prometida. Qué gusto que continúen con nosotros. Y estando en este punto, quisiera recomendarles, si usted considera de que este material le puede servir a alguien más, le puede bendecir a alguien más, compártaselo, sugiéraselo y esperamos en Dios de que sea de bendición para alguna otra persona que lo necesite. Hoy hablamos de un rey más conquistado dentro de la tierra prometida. Y eso está específicamente en Josué capítulo 12. Recuérdese que toda esta serie la estamos basando específicamente en Josué capítulo 12, verso 1 en adelante. Y el día de hoy nuestro texto base sería Josué capítulo 12, verso 14, donde dice específicamente el rey de Arad, otro. Ojo acá que no es el rey de Arar. No, Arar tierra no, es el rey de Arad, con D, Arad. Muy bien, esta ciudad peleó en contra de los israelitas cuando ellos salen de Egipto, cruzan el mar y llegan al desierto. Ellos intentan de alguna forma entrar a la tierra prometida, pero el rey de Arad sale a su encuentro, tal y como está escrito en Números capítulo 21, verso 1, a tal punto de que el rey de Arad describe en Números que toma a algunos israelitas como prisioneros. Esto probablemente pueda ser porque el pueblo de Israel se estaba adelantando al tiempo indicado o al tiempo justo en el que ellos iban a entrar a la tierra prometida a conquistarla. Dijeron, vamos a hacerlo, Dios ya lo dijo, y se adelantaron al tiempo. Y definitivamente eso es un poco peligroso, por eso es de que tendríamos que tratar por todos los medios de saber el tiempo de parte de Dios para nosotros. No es si Dios nos llamó a eso, sino el tiempo con el que Dios nos ha llamado para hacer tal o cual cosa. En el caso de los israelitas, lastimosamente, no solamente perdieron contra el rey de Arad, recuérdese, esto es antes de entrar a la tierra prometida. Eso es mucho tiempo antes. Intentaron hacerlo, fracasaron, etc. Esto lo describe Números 33:14, donde dice Arad, que habitaba en Negev, en tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel. Y allí el rey de Arad sale rápidamente en contra de ellos. Pero me impresiona cómo este rey, sin pensarlo dos veces, sale rápidamente al encuentro de ellos para pelear en contra de los israelitas. Esto es bien importante que lo veamos porque tiene una connotación que haremos más adelante con respecto a esa rapidez con la que actuó el rey de Arad. Muy bien. ¿Por qué fueron vencidos por el rey de Arad? Yo considero que si el pueblo de Israel hubiera derrotado a este rey de Arad, es probablemente que se hubiesen llevado la gloria para sí. Porque número uno, le mencioné anteriormente que probable que no era el tiempo correcto para empezar a conquistar, porque muchos años después ellos empiezan la conquista. Si hubieran llevado la gloria a ellos y hubieran dicho por mi poder, por mi fuerza, pero es que la conquista dentro de la tierra prometida, claramente Dios les dijo a ellos que quien les iba a dar la victoria era Dios. No por su fuerza, no por su mano, no por su capacidad, era por el poderío de Dios, tal y como lo escribe Deuteronomio capítulo 9, verso 4, Salmo capítulo 44, verso 3. De esta tierra, cuando ellos la intentan conquistar y ya después, cuando ellos entran a la tierra prometida, a la conquista netamente, el nombre de Arad no cambia. Sigue siendo el mismo al inicio cuando ellos intentan conquistar y ya después sigue siendo el mismo nombre. Eso está en Jueces capítulo 1, verso 16.
donde nos evidencia que sigue siendo la misma tierra del reinado en Arad. Las excavaciones de 1962-1967 afirman que esta tierra fue real, este lugar fue verídico. No es simple y sencillamente una fábula, un cuento, es algo real, algo que sucedió. Pero también Arad no es solamente el nombre de un lugar, sino de que también es el nombre de una persona. Ojo, ojo, no quisiera que nos confundamos porque el nombre de Arad como reinado, como tierra, como conquista del pueblo de Israel, pero también está como nombre, pero no del rey de Arad, en Arad, no, es otro personaje, tal y como está escrito en Primera Crónicas 8:15. Muy bien, como recuerde que estas enseñanzas, de hecho, no son predicaciones. Yo quisiera que no se confunda o no nos confundamos, porque esta no es una predicación, es una enseñanza, un estudio que quisiéramos que pueda bendecir su vida. Y ese es el interés, porque es que compártalo a alguien más. Pero mire, hermano, estas enseñanzas básicamente están partidas en tres tomos, en tres partes. Número uno, el reinado, la tierra, el personaje. Número uno. ¿Ves? Ahí entra historia, etc. Número dos, hablando del significado de ese reinado, de qué se trata, etc. Pero número tres es la aplicación que nosotros le podemos dar a nuestra vida, a lo que hay dentro de nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces terminamos con la historia, la tierra, el reinado, etc. Ahorita vamos, ¿cuál es el significado del rey de Arad? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Según el diccionario Reina Valera 1909, el significado es asno salvaje o dragón. Números capítulo 21, verso 1, que es el verso que anteriormente le dije, quiero que note algo. Específicamente dice, oyó que venía Israel por el camino a Tarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Yo deseo que usted vea la rapidez, el actuar del rey de Arad no es pensado, premeditado, es así, rápidamente. O sea, yo lo hago y lo hago sin tanto meditarlo. Y esto es lo que ocurre con el rey de Arad. Sale al encuentro de los israelitas sin pensarlo. En el área de donde nosotros somos, por lo general hay una costumbre y es la situación de poner apodos. Apodos que se convierten en un adjetivo para una persona. Lastimosamente, por lo general son adjetivos discriminatorios, malos, que rebajan la dignidad incluso de la persona. Pero los apodos no precisamente son malos, siempre y cuando el adjetivo sea que aporte valor a una persona. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 3, verso 17, le dice a un grupo de sus discípulos, a quienes puso sobrenombre Boanerges, que lo que quería decir es hijos del trueno. Pero ese era un sobrenombre, un apodo que les identificaba a ellos como eran, pero positivamente. Sé de hermanos que dicen ciertos adjetivos como un apodo, pero que suman valor, que multiplican valor en vez de restar valor. En el caso de Arad, lo que significa es asno. Y ese es su adjetivo. Eso es lo que le califica a este reinado, al rey de Arad. ¿Cómo se describe al asno o al burro como animal? ¿Cómo se describe? Vea pues, el pueblo de Israel tenía que presentar el primer animal como primogenitura a Dios en sacrificio.
Pero, ¿qué pasaba si nacía un asno, un burrito, como animal primogénito? El pueblo de Israel no lo podía presentar. A ese animal lo suplantaba por otro animal que sí pudiera ser aceptable en el sacrificio. Eso lo describe Éxodo 13:13, Éxodo 34:20. Lo tenían que suplantar porque no era un animal, ¿cómo le podríamos decir? Como digno para poder ofrecer en sacrificio. Y aquí hay una diferencia entre burro y burra, que esos dos animales sí pueden reproducirse. Pero hay otro término que es mulo y mula. Estos dos animales, la diferencia entre un burro y una burra y un mulo y una mula es que mulo y mula no se pueden reproducir, burro y burra sí se pueden reproducir. El que una persona tuviera este tipo de animales era un estatus de una persona adinerada que tenía influencia económica. Eso lo podemos ver en Job 1:3, Primera Samuel 9:3, etc. La característica de este tipo de animales es que es sumamente indomable. De hecho, ya en años después fue que este animal se empezó a volver doméstico, pero es un poco indomable. Da como la impresión de libertad. Nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, porque realmente em, soy libre, dice el asno, ¿verdad? El burro. Pero hay una diferencia entre un asno domesticado y un asno salvaje, tal y como lo describe Job 39, Números 21:1, etc. ¿Por qué le pongo Números 21:1? Es por la actitud que tuvo el rey de Arad, la acción pronta que él tuvo en contra de los israelitas. Entonces hay una diferencia entre un asno salvaje y un asno domesticado. Muy bien, vamos con el último tomo de la enseñanza. ¿Qué representa el gobierno del rey Arad en nuestras vidas? Y es cuestión de que nos examinemos nosotros a nosotros mismos sin necesidad de examinar a los demás, sin antes hacerlo nosotros. Porque Jesús dijo, ¿para qué ves la paja de tu hermano y no ves tu viga? Entonces, viendo ver cuál es nuestra viga, para si queremos ver la paja en los demás, veamos nuestra viga de primero, que hay en nuestro ojo. Entonces, ¿qué representa para nosotros, para nuestra vida este reinado? Lo que representa es terquedad, arrogancia e ingobernabilidad. Persona que no admite consejo y pretende tener la razón en todo. Mire, hermano, hay gente que es sumamente sabia y tiene una respuesta para todo. Y eso es normal. Gente que es vivida, gente que ha adquirido sabiduría, conocimiento, inteligencia, entendimiento, y fabuloso hablar con ese tipo de persona. Pero realmente nosotros somos seres humanos que fallan, seres humanos que cometen errores, y dentro de ello hay personas que nos pueden corregir. Y mire, hermano, si no hay personas de que tienen la suficiente credibilidad, valentía para venir y afrontarlo a uno, confrontarlo, decirle, mira, esto y esto estás haciendo mal, esto podrías hacer, ta, 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 ta. Mire, hermano, la escritura bíblica, cuando uno la estudia, la lee, la medita, realmente provoca cambios significativos en la vida de uno. Pero ¿qué pasa con aquella persona que está influenciada por el rey Arad, el reinado de Arad? ¿Qué pasa? Es una persona terca, arrogante e ingobernable. No se le puede decir una cosa porque ya se va encima de la razón. Arrogancia excesiva y es terco.
etcétera. Ojo, no dice que sea un burro, no. Dice que es como un asno, como un burro, no que es como, o sea, tiene una similitud, no está haciendo una ofensa a este rey Arad, no, es que su actitud es como la de un asno salvaje ingobernable. Muy bien. Nosotros, mis queridos hermanos, específicamente somos espíritu, alma y cuerpo. Hay un hermano que realmente lo ilustró fascinantemente. Él decía, somos un espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Eso es real. Así dice la escritura. Un par de textos sería 1 Tesalonicenses 5:23, Génesis 2:17, Génesis 5:5, 1 Corintios 15:45, Romanos 8:11, y les doy los textos rápido porque si no nos tardaríamos demasiado tiempo, pero sí les doy los textos. Entonces nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Mire, hermano, cuando el ser humano, primer Adán, primer Eva, pecaron, Dios fue claro en decirles, si comen de ese árbol ciertamente morirán. Yo pregunto, ¿Adán y Eva murieron? No, no murieron. No murieron. Ahora, ¿qué fue lo que murió? Realmente su espíritu. Pero ellos siguieron viviendo. Entonces no murieron en realidad. ¿Qué es lo que hace en nuestras vidas cuando conocemos a Jesús como Señor y Salvador? Es que nuestro espíritu es vivificado. Pero ¿qué pasa cuando Cristo no es el Señor de nuestras vidas? Nosotros vivimos solo con el cuerpo y el alma. El espíritu está, pero está muerto. Entonces Jesús es el que vivifica nuestro espíritu. Pero mire, hermano, ¿qué pasa con aquella persona que vive, pero vive con su espíritu dormido, muerto? ¿Qué pasa? La palabra alma se desglosa de ánima y ánima se desglosa de animal. Realmente una persona que vive solo guiado por su alma está siendo guiado por su instinto animal. Y realmente, mis queridos hermanos, dentro de los animales y nosotros como seres humanos, lo que nos distingue es la racionalidad que puede haber entre nosotros y ellos. Esa es la diferencia. Nosotros somos seres racionales, seres pensantes, que podemos racionalizar y decir, esto está mal, esto está bien, esto me conviene, esto no me conviene. Los animales no, ellos actúan por instinto, y eso es lo que pasa con una persona que su espíritu no está vivificado. Actúa solo por su alma, y la mayoría actúan simple y sencillamente por impulso, por instinto nada más. Hacen ciertas cosas y es donde uno dice, ¿y por qué hice lo que hice? Es simple y sencillamente es instinto, actúa uno por impulso, prácticamente lo que el rey de Arad hizo en contra de los israelitas. Muy bien, aquí hay una situación y Abraham tuvo un hijo primogénito y no fue Isaac. El hijo primogénito de Abraham fue Ismael. Y yo entiendo que el hijo de la promesa no fue Ismael, sino de que era Isaac. Pero mira, hermano, el primogénito era Ismael. Ahora bien, de Ismael la Biblia habla algo. Vea, diferentes versiones. Génesis capítulo 16, verso 12. Reina Valera 60, la BNP, la DHH, la LPD, la ESV y otras versiones más. Pero escuche lo que dice, pues. De Ismael, ¿qué dice la Biblia? Y él será hombre fiero, dice la Reina Valera. La BNP dice, será un potro salvaje. La diosa habla y dice, potro salvaje. Pero mire lo que dice la LPD. Dice, más que un hombre,
será un asno salvaje. Ni siquiera será un asno domesticado. No, no, no. Dice, será un asno salvaje. Ese es su adjetivo. La versión en inglés, la ESV, dice Donkey of Man, que es un hombre asno. Ah, pero la LVLA dice indómino como un asno. Y la PDT dice asno salvaje. Mire, hermano, esto es lo que iba a hacer Ismael, el hijo primogénito de Abraham, que tuvieron con Agar, la esclava. Eso iba a pasar con Ismael. ¿Quién es Ismael? Descendientes de Ismael son los árabes. Ahora, claramente pues hijo de Abraham y Agar, llegan al punto donde Agar e Ismael desesperan a tal punto a Sara, que dice Sara, hazme un favor, despide a esta señora junto con su hijo, échalos. Era tanta la insistencia, la molestadera hacia Sara, que tuvieron que sacarlo. Eso lo describe Génesis 21:10, Génesis 21:12, donde específicamente el 21:12 le dice Dios a Abraham, escucha a tu esposa, oye su voz y haz lo que ella está diciendo. Ismael, cuando sucede esto, tiene aproximadamente 14 años. Cuando sucede esto, la riña, que vándalos, que mucho molestan, etc. Génesis 17:25 dice, e Ismael, su hijo, era de 13 años. Vea pues, en los capítulos siguientes, Dios se le aparece a Abraham y a Sara y le promete que tendrían a Isaac. Aquí cuando Ismael tiene 13 años, todavía no tenían a Isaac. Tal como lo profetizó, que lo había dicho anteriormente Dios, Génesis 16:12 dice, y él será hombre indómino como un asno. O sea, le había colmado la paciencia a Sara porque era una molestadera en contra de ella, porque de él habían dicho, él va a ser indómino, perdón, va a ser indomable, va a ser como un asno salvaje. Oiga, la edad que Abraham y Agar, la edad en la que echaron a Agar e Ismael, tenían aproximadamente 16 años. Y tendría que hacerle un par de números aquí, solo le voy a dar los textos. Está Génesis capítulo 21, y saque sus números, investigue usted, trabaje usted. Yo le voy a dar las herramientas, le voy a dar la ruta, el camino y hágalo usted. Génesis 21:5. Génesis 21:8, Génesis 21:10 y Génesis 21:9. Resumiendo y haciendo cálculos, Ismael y Agar son echados de la casa de Abraham y de Sara a los 16 años. Los echó al desierto, vayan pues, porque era insoportable. Ahora, los ismaelitas son gente de desierto, rústico y fieros. Luchan y siguen luchando. De hecho, dicen de que Mahoma es descendiente de Ismael y es parte de sus guiadores, de sus profetas, de los árabes. Y estos ismaelitas son tan aguerridos que los árabes en la Edad Media conquistaron casi a todo el mundo. De hecho, conquistaron Roma, a tal punto que se pelearon entre ellos, entre los mismos ismaelitas. Y hasta el día de hoy,
es una guerra constante entre ellos mismos, entre ellos. Estamos hablando de Irak y Kuzkavistón, Irán y Arabia Saudita. Es una guerra constante entre ellos mismos, porque la profecía en contra de Ismael era, él irá a ser un asno salvaje. Es decir, su mano es contra todos, es decir, es una fiera. Él será un hombre indomable, como un asno salvaje. Y fíjese, hermano, de que aquí hay una diferencia, porque Abraham es el papá de Isaac y de Ismael, pero hay una gran diferencia entre Isaac e Ismael. Abraham creció junto a Isaac, pero no junto a Ismael. Y puede ser que eso influyó tanto en Ismael para que se convirtiera en un asno salvaje, alguien indomable, que hasta el día de hoy sigue repercutiendo, hermano. De igual forma, sigue repercutiendo en Isaac, porque de ahí viene Israel, por supuesto. Pero una figura paterna en lo biológico, una figura paterna en lo espiritual, tiene mucho peso, mucha relevancia. Aquella persona que dice, no, yo me las juego con todo el mundo, y mi machete, diría alguien, contra el mundo. Pero el cristiano diría, yo y mi Biblia contra todo el mundo. Algunos otros dirían, ¿para qué estar en una iglesia si yo tengo rodillas y tengo Biblia? Ah, parece ser que está un poco indomable. Está influenciado por el reinado de Arad. Y tarde o temprano, hermano, no va a causar cosas positivas en su vida, sino cosas negativas. Y puede ser que nosotros, y claro está, no somos descendientes de Ismael. No somos ismaelitas, no venimos de Arabia, no somos árabes. Como diría alguien, no somos árabes hermanos. No, claro que no. Pero el espíritu sigue afectando, mis queridos hermanos. Y aunque no seamos descendientes de ellos, lastimosamente somos afectados con eso. Nos parecemos independientes, que todo lo podemos hacer, pero realmente no es así. Necesitamos un tutor en lo financiero, matrimonial, familiar, espiritual, etcétera. Necesitamos, hermano. Yo quisiera ir concluyendo esta sesión y lo quisiera hacer con un par de reflexiones que deseo que queden en su corazón. Y vea pues, el animal que entró a Jesús, a Jerusalén, en la semana que se llama la Semana de la Pasión de Cristo, el animal que llevó a Jesús entrando a Jerusalén fue un asno, fue un burrito. Mis queridos hermanos, la diferencia de un animal a un asno salvaje es quién es el que está montado en ese animal. Y pareciera ser que estoy exagerando un poco con la figura que estoy usando acá. Pero la diferencia que se va a marcar entre nosotros y otras personas que no tienen a Jesús es que nosotros somos guiados por Jesús, guiados por su palabra, y no creemos que todo lo podemos hacer nosotros. La diferencia es que Jesús sea el Señor de nuestras vidas, el que nos guíe, el que nos instruya. Y en algunas ocasiones lo va a hacer por medio de otras personas que se convierten para nosotros en nuestros tutores, en nuestros maestros, en nuestros mentores, que van normando ciertas cosas de nuestra vida.
Termino con Zacarías 9:9, Mateo 21:2, Mateo 21:5. Nos quedamos hasta aquí el día de hoy, no sin recomendarle, suscríbase a este canal, compártalo con aquella persona que necesita escuchar, recomiéndelo. El deseo es que personas sean bendecidas. Nos vemos a la próxima. Bendiciones.